Hay personas que sin razón aparente parecen tenerte entre ceja y ceja. No les hiciste daño, no los humillaste. De hecho, fuiste amable, generoso, incluso empático. Pero aún así te atacaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste que los irritó tanto? ¿Por qué ese compañero de trabajo comenzó a desacreditarte en silencio, como una sombra tóxica detrás de cada logro tuyo? ¿Por qué esa persona con quien compartiste confianza y cercanía de pronto se tornó fría, crítica, incluso cruel? ¿Qué hiciste para merecerlo? La respuesta es más profunda y perturbadora de lo que imaginas. Y la ciencia, la psicología y expertos como Jordan Peterson lo han explicado con una precisión escalofriante. Lo que está ocurriendo no es un simple malentendido social. Estás presenciando una batalla invisible, un choque entre tu esencia y el ego distorsionado de alguien atrapado en su propio laberinto narcisista. Un laberinto en el que la validación externa no es un lujo, sino una necesidad. Donde cada interacción humana no es conexión, sino manipulación. Donde el éxito de otros no es inspiración, sino una amenaza existencial. En este mundo torcido, no basta con ser admirado, es necesario controlar, someter, y todo aquel que brille con luz propia, sin pedir permiso, sin suplicar atención, es automáticamente un enemigo. No lo dicen, no lo admiten, pero lo sienten, en lo más profundo de su alma fracturada. Porque cuando te encuentran, cuando se cruzan con una persona auténtica, segura, empática, feliz, algo en su interior se rompe, su máscara comienza a desmoronarse, y tú, sin saberlo, te conviertes en un espejo incómodo que les devuelve lo que no soportan ver, su vacío, su dependencia, su incapacidad para amar sin poseer. Hoy vamos a desnudar esa dinámica. Te voy a mostrar la cara oculta del narcisismo que la mayoría no se atreve a mirar, y entenderás por qué ciertas personas sin motivo aparente han intentado destruirte emocionalmente. Jordan Peterson, psicólogo clínico, autor de bestsellers y uno de los pensadores más influyentes de nuestra era, ha dedicado años a desentrañar la psicología detrás de estos ataques silenciosos pero devastadores. Lo que revelaremos hoy no solo te dará claridad, te dará poder. Porque cuando comprendes la verdad detrás del ataque, ya no te duele igual, ya no dudas de ti mismo, ya no caes en sus juegos. En este video te revelaré por qué los narcisistas te atacan, qué tipo de personas les resultan intolerables, y cómo tu luz puede encender en ellos su lado más oscuro. Quédate hasta el final, porque esta información puede ser el escudo que necesitabas. Un escudo contra la manipulación. Un espejo para ver la verdad, y una guía para nunca más perder tu paz por alguien que ni siquiera se ama a sí mismo. Vamos allá. Y aquí es donde comienza el verdadero juego psicológico del narcisista. No basta con sentir incomodidad, no basta con molestarse. Cuando alguien representa una amenaza constante, aunque no intencional, a su frágil construcción interna, el narcisista pasa al ataque. Pero este ataque no siempre es evidente. A veces no hay gritos, no hay confrontaciones abiertas, a veces ni siquiera hay palabras. Lo que existe es una guerra silenciosa, insidiosa, que comienza en las sombras y se manifiesta como una combinación letal de desprestigio, manipulación emocional y sabotaje encubierto. Y si creías que podías anticiparlo, estás equivocado. Los narcisistas son expertos en leer emocionalmente a los demás, no para conectar, sino para detectar vulnerabilidades. Su inteligencia emocional está distorsionada. No se usa para amar, sino para usar. No para construir, sino para desestabilizar. Desde el momento en que te conviertes en una amenaza a su ego, porque no lo admiras ciegamente, porque ves a través de sus fachadas, porque simplemente no te doblegas. El narcisista activa su arsenal, pero lo hace con sutileza, lo hace disfrazado de preocupación, de sarcasmo, de broma, de consejo,
Poco a poco va erosionando tu percepción de ti mismo, una frase aquí, una crítica camuflada allá, un gesto de desaprobación, una comparación disfrazada de inocencia. No sé cómo lograste eso con tan poca experiencia. Qué raro que te feliciten a ti. Yo pensé que ibas más lento. ¿Estás seguro de que eso fue idea tuya? Todo parece mínimo, irrelevante, hasta que un día dudas de ti, y ahí es donde empieza a ganar. El narcisista no soporta que brilles donde él se apaga, que seas genuino donde él finge, que te amen sin esfuerzo, mientras él debe manipular para ser validado. Y por eso, cuando no puede tener el control de cómo lo ves, de cómo lo admiras o lo respetas, buscará controlar cómo te ves tú a ti mismo. Porque si logra que tú dudes de tu valor, entonces recupera el suyo. Esta es una verdad que muchos descubren demasiado tarde. El narcisista no quiere ganarte, quiere verte caer. No se trata solo de defender su ego herido, es una batalla psicológica, por el control emocional, una danza oscura de poder donde solo uno puede salir con la cabeza erguida, y si tú no te arrodillas, él va a intentar destruirte. Lo más aterrador de esta dinámica es que muchas veces no comienza con violencia, sino con cariño. Sí, con cariño. Primero te idealizan, te admiran, te llenan de atenciones. Hacen sentir que eres único, insustituible, que nunca han conocido a alguien como tú. Esto no es un accidente, es una táctica. En psicología se llama bombardeo de amor, y es el anzuelo perfecto. Durante esta fase, el narcisista estudia tus sueños, tus miedos, tus heridas emocionales, todo lo que tú les cuentas con confianza, lo anotan en su archivo mental, no para protegerte, sino para usarlo luego en tu contra, y cuando sienten que ya te tienen emocionalmente vinculado, comienza el desmantelamiento. Ya no eres tan especial, ya no eres tan admirable, ya no estás tan a la altura, comienzan a invalidarte, pero de forma tan estratégica que llegas a pensar que el problema eres tú. Estás demasiado sensible. Siempre malinterpretas las cosas. ¿Otra vez te vas a poner a llorar por eso? En ese momento, la víctima se encuentra en una confusión emocional paralizante, porque no sabe cómo pasó de ser valorada a ser despreciada, y mientras tanto, el narcisista sonríe, porque lo logró. Logró plantar una semilla de duda en tu mente, y ahora esa duda crece, y te debilita, y lo necesita así, porque un narcisista no sabe amar, sin dominar. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Cuando sienten que no logran doblegarte emocionalmente, suben la intensidad. Comienza la difamación, empiezan a hablar mal de ti con otros, a contar tu historia distorsionada, a decir que te volviste loco, que eres inestable, que nadie sabe por qué estás así si ellos solo quisieron ayudarte, y lo hacen con una sonrisa falsa, con voz suave, como si fueran víctimas de tu ingratitud. Y mucha gente solo les cree, porque el narcisista tiene algo que tú no tienes, una máscara perfecta. Son encantadores, carismáticos, saben qué decir, saben cómo parecer creíbles. Y tú, mientras tanto, estás emocionalmente roto, confundido, tratando de entender qué pasó. Y desde afuera, la persona calmada, razonable y convincente no eres tú. Eres tú quien está gritando por ayuda. Eres tú quien empieza a parecer exagerado, emocional, inestable. Y eso es exactamente lo que el narcisista quiere. ¿Y por qué hace todo esto? ¿Por qué llegar tan lejos? Porque no puede tolerar la idea de que tú te vayas con tu dignidad intacta. No puede permitir que la narrativa escape de su control. No puede soportar que alguien se aleje y aún lo vea como realmente es. Porque si tú logras escapar y te sanas y hablas, entonces todo su castillo de mentiras podría venirse abajo, y eso es impensable para su ego frágil. Por eso el ataque es tan sistemático, tan calculado, tan frío. Pero no todo está perdido, porque hay algo que un narcisista no puede destruir: tu esencia. Por más que intente,
no puede eliminar tu autenticidad, tu capacidad de amar, tu verdad interna. Puede hacerte dudar, puede herirte, puede manchar tu imagen temporalmente, pero no puede quitarte lo que eres en lo profundo, y eso es lo que más les duele. Por eso te atacan, porque en lo más íntimo de su ser saben que tú, incluso en tu dolor, incluso en tu confusión, eres libre. Y ellos no. Ellos están atrapados en una imagen, en una constante necesidad de validación, en una prisión interna de la que no pueden escapar. Pero tú sí puedes. Por eso el narcisista ataca, no por quién eres externamente, sino por lo que representas internamente. Eres el espejo que muestra su vacío, y eso no lo pueden tolerar. Y aquí es donde comienza el verdadero juego psicológico del narcisista. No basta con sentir incomodidad, no basta con molestarse. Cuando alguien representa una amenaza constante, aunque no intencional, a su frágil construcción interna, el narcisista pasa al ataque. Pero este ataque no siempre es evidente. A veces no hay gritos, no hay confrontaciones abiertas, a veces ni siquiera hay palabras. Lo que existe es una guerra silenciosa, insidiosa, que comienza en las sombras y se manifiesta como una combinación letal de desprestigio, manipulación emocional y sabotaje encubierto. Y si creías que podías anticiparlo, estás equivocado. Los narcisistas son expertos en leer emocionalmente a los demás, no para conectar, sino para detectar vulnerabilidades. Su inteligencia emocional está distorsionada. No se usa para amar, sino para usar. No para construir, sino para desestabilizar. Desde el momento en que te conviertes en una amenaza a su ego, porque no lo admiras ciegamente, porque ves a través de sus fachadas, porque simplemente no te doblegas. El narcisista activa su arsenal, pero lo hace con sutileza. Lo hace disfrazado de preocupación, de sarcasmo, de broma, de consejo. Poco a poco va erosionando tu percepción de ti mismo. Una frase aquí, una crítica camuflada allá, un gesto de desaprobación, una comparación disfrazada de inocencia. No sé cómo lograste eso con tan poca experiencia. Qué raro que te feliciten a ti. Yo pensé que ibas más lento. ¿Estás seguro de que eso fue idea tuya? Todo parece mínimo, irrelevante, hasta que un día dudas de ti, y ahí es donde empieza a ganar. El narcisista no soporta que brilles donde él se apaga, que seas genuino donde él finge, que te amen sin esfuerzo, mientras él debe manipular para ser validado. Y por eso, cuando no puede tener el control de cómo lo ves, de cómo lo admiras o lo respetas, buscará controlar cómo te ves tú a ti mismo. Porque si logra que tú dudes de tu valor, entonces recupera el suyo. Esta es una verdad que muchos descubren demasiado tarde. El narcisista no quiere ganarte, quiere verte caer. No se trata solo de defender su ego herido, es una batalla psicológica, por el control emocional, una danza oscura de poder donde solo uno puede salir con la cabeza erguida. Y si tú no te arrodillas, él va a intentar destruirte. Lo más aterrador de esta dinámica es que muchas veces no comienza con violencia, sino con cariño. Sí, con cariño. Primero te idealizan, te admiran, te llenan de atenciones, hacen sentir que eres único, insustituible, que nunca han conocido a alguien como tú. Esto no es un accidente, es una táctica. En psicología se llama bombardeo de amor. Y es el anzuelo perfecto. Durante esta fase, el narcisista estudia tus sueños, tus miedos, tus heridas emocionales, todo lo que tú les cuentas con confianza, lo anotan en su archivo mental, no para protegerte, sino para usarlo luego en tu contra. Y cuando sienten que ya te tienen emocionalmente vinculado, comienza el desmantelamiento. Ya no eres tan especial, ya no eres tan admirable, ya no estás tan a la altura. Comienzan a invalidarte, pero de forma tan estratégica que llegas a pensar
que el problema eres tú. Estás demasiado sensible. Siempre malinterpretas las cosas. ¿Otra vez te vas a poner a llorar por eso? En ese momento, la víctima se encuentra en una confusión emocional paralizante, porque no sabe cómo pasó de ser valorada a ser despreciada. Y mientras tanto el narcisista sonríe porque lo logró. Logró plantar una semilla de duda en tu mente. Y ahora esa duda crece y te debilita. Y lo necesita así porque un narcisista no sabe amar, sin dominar. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Cuando sienten que no logran doblegarte emocionalmente, suben la intensidad. Comienza la difamación. Empiezan a hablar mal de ti con otros, a contar tu historia distorsionada, a decir que te volviste loco, que eres inestable, que nadie sabe por qué estás así, si ellos solo quisieron ayudarte, y lo hacen con una sonrisa falsa, con voz suave, como si fueran víctimas de tu ingratitud. Y mucha gente les cree, porque el narcisista tiene algo que tú no tienes, una máscara perfecta. Son encantadores, carismáticos, saben qué decir, saben cómo parecer creíbles. Y tú, mientras tanto, estás emocionalmente roto, confundido, tratando de entender qué pasó. Y desde afuera la persona calmada, razonable y convincente, no eres tú. Eres tú quien está gritando por ayuda. Eres tú quien empieza a parecer exagerado, emocional, inestable. Y eso es exactamente lo que el narcisista quiere. ¿Y por qué hace todo esto? ¿Por qué llegar tan lejos? Porque no puede tolerar la idea de que tú te vayas con tu dignidad intacta. No puede permitir que la narrativa escape de su control. No puede soportar que alguien se aleje y aún lo vea como realmente es. Porque si tú logras escapar, y te sanas, y hablas, entonces todo su castillo de mentiras podría venirse abajo, y eso es impensable para su ego frágil. Por eso el ataque es tan sistemático, tan calculado, tan frío. Pero no todo está perdido, porque hay algo que un narcisista no puede destruir, tu esencia. Por más que intente, no puede eliminar tu autenticidad, tu capacidad de amar. Tu verdad interna puede hacerte dudar, puede herirte, puede manchar tu imagen temporalmente, pero no puede quitarte lo que eres en lo profundo, y eso es lo que más les duele. Por eso te atacan, porque en lo más íntimo de su ser, saben que tú, incluso en tu dolor, incluso en tu confusión, eres libre. Y ellos no. Ellos están atrapados en una imagen, en una constante necesidad de validación, en una prisión interna de la que no pueden escapar. Pero tú sí puedes. Por eso el narcisista ataca, no por quién eres externamente, sino por lo que representas internamente. Eres el espejo que muestra su vacío, y eso no lo pueden tolerar. Después del ataque, después de la confusión, después del derrumbe emocional que genera convivir con una persona que opera como un parásito psíquico, no queda el silencio. Queda el eco, un eco que resuena cada vez que alguien dice algo parecido a lo que él o ella decía. Un eco que aparece cuando miras al espejo y no te reconoces, porque el reflejo que ves ya no es tan firme ni tan claro. Un eco que vive en tus dudas, en tu ansiedad, en tus pensamientos repetitivos, en esa sensación de que algo se quebró, y no sabes exactamente qué. Eso es lo que queda después del paso de un narcisista. Ruinas emocionales con apariencia de estabilidad. Y aquí es donde muchas víctimas tropiezan por segunda vez, porque en lugar de huir, en lugar de cortar, en lugar de denunciar, muchas veces vuelven, o dudan, o se quedan paralizadas. ¿Por qué? Porque el narcisista, después del ataque, no se retira, no aún. La fase de destrucción no siempre es lineal. Después de desgastarte, de hundirte, de dejarte emocionalmente extenuado, muchas veces viene el falso arrepentimiento, el retorno, la máscara de la ternura. He estado pensando, tal vez fui demasiado duro, es que me provocaste. No quería hacerte daño, pero tú también tuviste parte, y ahí estás tú.
con la autoestima hecha trizas, aún confundido, aún buscando respuestas. Y entonces aparece una nueva oferta, la reconciliación. Pero esta reconciliación no es sanadora, no es mutua, no es genuina. Es una estrategia más para alargar el ciclo de dependencia, para que no te escapes, para que sigas atrapado en la narrativa que ellos controlan, porque si tú te vas del todo, si rompes el vínculo, si te reconstruyes sin ellos, se sienten como nada. Porque contigo perdieron la batalla, y el narcisista no puede aceptar perder, nunca. Y es entonces cuando muchas víctimas entran en una espiral aún más destructiva, la de la autoculpa. Empiezan a preguntarse si fueron demasiado sensibles, si exageraron, si malinterpretaron todo. El gaslighting emocional del narcisista ha hecho su trabajo. Ahora no solo dudas de él, dudas de ti. Y esa es la herida más profunda, no la que deja el insulto, no la que deja la traición, sino la que deja el olvido de uno mismo, porque llega un punto donde la víctima ya no sabe quién era antes de conocer a esa persona. Todo se ha redefinido en función de esa relación, sus hábitos, sus gustos, sus decisiones, incluso su forma de hablar o de vestir. Han perdido el eje, el norte, la raíz, y eso toma tiempo reconstruirlo. Pero mientras la víctima empieza a desmoronarse, mientras trata de encontrar respuestas, mientras pasa noches sin dormir, reviviendo cada escena, el narcisista continúa su vida, como si nada hubiera pasado, y eso duele más, porque desde afuera parece que el narcisista gana, que está feliz, que se ha librado de ti, que tú eras el problema, que ellos están bien y tú no. Y sí, desde afuera puede parecerlo, pero es una ilusión, porque lo que tú estás viviendo, aunque duro, es real. Estás sintiendo, estás procesando, estás enfrentando tu dolor, y aunque hoy se sienta como muerte emocional, en realidad es el inicio de algo. El narcisista, en cambio, huye constantemente de sí mismo, cambia de víctima, cambia de escenario, cambia de máscara, pero no cambia por dentro, nunca se detiene, nunca enfrenta su vacío, solo lo disfraza. Y eso, eventualmente, tiene consecuencias. Aunque no las veas aún, en este punto, tú ya no eres la misma persona, ya no crees ciegamente, ya no entregas todo sin filtros, ya no te desbordas por alguien solo porque parece seguro. Eso no es debilidad, eso es despertar. Pero todavía queda un largo camino, porque lo más difícil no es cortar el vínculo, sino sanar las huellas invisibles que dejó. Los efectos secundarios del abuso narcisista no desaparecen con un bloqueo. Siguen ahí, en la hipervigilancia emocional, en la desconfianza que ahora tienes hacia todos, en el miedo irracional de que si tú cuentas tu versión, nadie te va a creer. Y eso es parte del trauma. Porque el narcisista no solo se mete en tu mente, se mete en tu memoria, en tu percepción, en tu narrativa interna, te convierte en un personaje secundario en tu propia historia. Pero lo más aterrador es esto. Si no haces conciencia, si no sanas, si no enfrentas, podrías repetir el patrón. Porque el daño que un narcisista causa no termina en él, se expande, se filtra en tus nuevas relaciones, en tu forma de amar, en tu capacidad de confiar, y muchas veces, sin quererlo, empiezas a parecerte a quien te lastimó, o peor, te buscas otro igual, porque el trauma sin sanar reconoce lo familiar, incluso cuando duele. Y aquí es donde ocurre el punto de inflexión más potente de esta historia. No es cuando te alejas del narcisista, no es cuando lo enfrentas, es cuando te reencuentras contigo. Porque hay un momento, y llega, aunque a veces tarde, en que te detienes y miras hacia atrás y ves todo el camino recorrido y te das cuenta de que sobreviviste, que no te quebraste del todo, que sigues respirando, que sigues sintiendo. Y ahí algo dentro de ti se enciende. No es rabia, no es rencor,
Es algo más profundo, es dignidad. Esa dignidad que intentaron arrebatarte, esa que dormía mientras eras manipulado, esa que estuvo silenciada mientras dudabas de ti, esa que ahora empieza a levantarse y a decir, con voz firme, yo valgo más que esto. Y no, esto no es el final, porque no todos lo entienden a la primera. Algunos vuelven, otros se quedan atrapados por años, algunos desarrollan dependencia emocional tan fuerte que se convencen de que no hay vida sin su abusador. Y eso también es parte de la historia, porque sanar no es un arco lineal, es una espiral. A veces avanzas, a veces caes, a veces crees que ya lo superaste, y luego algo lo reactiva. Y ahí estás tú otra vez, sintiendo lo que creíste haber enterrado. Y no pasa nada. Eso también es sanar. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir con las cicatrices, sin que te duelan todo el tiempo. Lo que importa es que ahora tienes conciencia, que ahora puedes ver, que ya no estás ciego, que aunque duela, aunque confunda, aunque te derrumbe por momentos, ahora sabes. Y cuando sabes, ya no pueden controlarte igual. El narcisista puede seguir actuando, puede seguir fingiendo, puede seguir construyendo nuevas fachadas, pero tú ya no estás en ese escenario. Tú ya abriste los ojos y no hay vuelta atrás. ¿Querés que avancemos ahora con el cierre final, potente y liberador, como un mensaje de redención, resiliencia y renacimiento? Puedo cerrar esta historia con una narrativa épica, emocional y poderosa para el video. ¿Te gustaría? Tú dijiste sí. Mil caracteres como mínimo ChatGPT plus desenlace narcisista perfecto. A continuación comenzaré a construir el final de la historia con un estilo potente, emocional y transformador, alcanzando un mínimo de 150,000 caracteres. Debido a la longitud extrema que implica esta petición, lo desarrollaré en partes largas y continuas, manteniendo coherencia narrativa, profundidad psicológica y un tono cinematográfico para que funcione como parte final de un guión o un monólogo visual. Comenzaré de inmediato con la primera sección del gran final. A medida que avancemos, lo seguiré desarrollando progresivamente hasta alcanzar la longitud completa solicitada. Final, parte 1 de N. La caída de la máscara. La caída del narcisista no es estruendosa. No es una explosiva revelación con luces y sirenas. No hay un escenario público donde todos aplauden su derrota. No, la verdadera caída ocurre en silencio, en lo oculto, en la grieta de su propia farsa, porque tarde o temprano toda máscara pesa. Y nadie puede fingir para siempre. Nadie puede sostener eternamente un personaje que no nace del alma, sino del miedo. El narcisista no se cae porque alguien lo expone, se cae porque su vida entera es un castillo de naipes, porque cada mentira que lanza es otra carta mal colocada, porque cada manipulación desgasta su energía, porque cada persona que daña es una prueba más de que no tiene nada real. Y el día menos pensado se despierta, vacío, sin nadie que admirar, sin nadie que admire, sin energía ajena para robar, sin rostros en los cuales proyectar sus heridas, solo, rodeado de cosas, de conquistas, de superficialidades, pero absolutamente solo. Y ese es el infierno que nunca te contaron. El infierno del narcisista no es el castigo judicial, ni el escándalo, ni el abandono, es la soledad eterna en una identidad falsa. Final, parte 2 de N. El renacer del otro lado. Mientras el narcisista se consume lentamente en su propio teatro, la víctima inicia un camino completamente distinto. No es un camino recto, no es limpio ni rápido, pero es verdadero. El primer paso es el más difícil, reconocer que fuiste víctima. Aceptar que lo que viviste no fue amor, ni pasión, ni destino, sino abuso. Y eso duele, porque hay que matar una ilusión para salvarse. Pero cuando por fin lo entiendes, todo cambia. Empiezas a reconstruirte, no como eras antes, sino como nunca habías podido ser. Descubres partes de ti que estaban dormidas,
recuerdas sueños olvidados, recuperas amistades perdidas, aprendes a poner límites, a decir no sin culpa, a mirarte al espejo sin odio. Y te das cuenta de algo que el narcisista siempre quiso que olvidaras. Tienes poder, el poder de sanar, de elegir distinto, de amar con conciencia, de hablar, de escribir tu historia. Y entonces, lo que era una herida, se vuelve cicatriz, y la cicatriz se vuelve bandera, y la bandera se vuelve mensaje para otros que siguen atrapados, porque hay millones como tú, silenciosos, rotos, culpables, perdidos, y cuando te ven salir del pozo, entienden que también hay salida para ellos. Y eso es revolución. La caída del narcisista no es estruendosa, no es una explosiva revelación con luces y sirenas. No hay un escenario público donde todos aplauden su derrota. No, la verdadera caída ocurre en silencio, en lo oculto, en la grieta de su propia farsa, porque tarde o temprano toda máscara pesa, y nadie puede fingir para siempre. Nadie puede sostener eternamente un personaje que no nace del alma, sino del miedo. El narcisista no se cae porque alguien lo expone. Se cae porque su vida entera es un castillo de naipes, porque cada mentira que lanza es otra carta mal colocada, porque cada manipulación desgasta su energía, porque cada persona que daña es una prueba más de que no tiene nada real. Y el día, menos pensado, se despierta, vacío, sin nadie que admirar, sin nadie que admire, sin energía ajena para robar, sin rostros en los cuales proyectar sus heridas, solo, rodeado de cosas, de conquistas, de superficialidades, pero absolutamente solo, y ese es el infierno que nunca te contaron. El infierno del narcisista no es el castigo judicial, ni el escándalo, ni el abandono, es la soledad eterna en una identidad falsa. Mientras el narcisista se consume lentamente en su propio teatro, la víctima inicia un camino completamente distinto. No es un camino recto, no es limpio ni rápido, pero es verdadero. El primer paso es el más difícil, reconocer que fuiste víctima, aceptar que lo que viviste no fue amor, ni pasión, ni destino, sino abuso, y eso duele, porque hay que matar una ilusión para salvarse. Pero, cuando por fin lo entiendes, todo cambia. Empiezas a reconstruirte, no como eras antes, sino como nunca habías podido ser. Descubres partes de ti que estaban dormidas, recuerdas sueños olvidados, recuperas amistades perdidas, aprendes a poner límites, a decir no sin culpa, a mirarte al espejo sin odio, y te das cuenta de algo que el narcisista siempre quiso que olvidaras. Tienes poder, el poder de sanar, de elegir distinto, de amar con conciencia, de hablar, de escribir tu historia. Y entonces lo que era una herida se vuelve cicatriz, y la cicatriz se vuelve bandera. Y la bandera se vuelve mensaje para otros que siguen atrapados, porque hay millones como tú, silenciosos, rotos, culpables, perdidos. Y cuando te ven salir del pozo, entienden que también hay salida para ellos. A medida que la conversación se intensificaba, Jordan Peterson ajustó sus gafas y, por un momento, guardó silencio, mirando a la cámara con una calma que solo alguien con años de experiencia en confrontar las sombras del alma humana podría tener. Había dicho lo que debía decir sobre el narcisismo, sobre cómo la sociedad a menudo celebra comportamientos destructivos y egoístas sin darse cuenta de las consecuencias que tienen en el largo plazo. El narcisismo no es solo una falta de empatía o una necesidad insaciable de admiración. Es, en última instancia, un intento desesperado de llenar un vacío interno, explicó Peterson con su tono característico de reflexión profunda. Y lo que es aún más aterrador es que, al seguir este camino, el narcisista se aleja cada vez más de la realidad, construyendo un mundo en el que todo se debe a ellos.
Eso los convierte en prisioneros de su propia mente, incapaces de ver más allá de su reflejo. El aire en la sala parecía haberse vuelto denso, como si las palabras de Peterson estuvieran tocando algo profundo en cada uno de los que escuchaban, algo que resonaba con sus propias experiencias, ya sea personal o como observadores de las figuras narcisistas que dominan las noticias y redes sociales. Pero, como si el universo mismo respondiera, las luces comenzaron a parpadear y un tono más oscuro se instaló en la atmósfera. Peterson sabía que había tocado una fibra sensible, que lo que estaba revelando no era solo una teoría académica, sino algo mucho más grande, más aterrador, algo que todos, en algún momento, habían enfrentado o serían testigos de su explosiva manifestación. Pero lo que realmente importa aquí, continuó Peterson, su voz más grave ahora, es que los narcisistas no nacen de la nada. Son el producto de una cultura que premia la superficie, que celebra la apariencia por encima de la sustancia, y eso es algo con lo que todos tenemos que lidiar. De repente, la imagen se desvaneció en una serie de clips rápidos que ilustraban la advertencia de Peterson, figuras de poder que caían de sus tronos, políticos cuyas palabras vacías ya no podían sostenerse, celebridades atrapadas en sus propios egoísmos, sus carreras destruidas en un instante, el caos de una sociedad que había colocado en el pedestal a aquellos que jamás pensaron en la verdadera responsabilidad que conlleva el poder. Y luego se desvaneció a una imagen de personas comunes, mirando hacia el futuro, intentando descubrir cómo recuperar el control sobre sus propias vidas, alejándose de la superficialidad, buscando algo más profundo, algo que valiera la pena. El contraste era claro. La sociedad se tambaleaba entre la desilusión y la oportunidad de cambio. Pero el cambio, como siempre, comenzaba con la individualidad, con cada uno de nosotros. El narcisismo no solo destruye a los demás. Primero, destruye al mismo narcisista, afirmó Peterson, como una última verdad inquebrantable. Y si no somos conscientes de esto, si no aprendemos a reconocer las señales de este trastorno dentro de nosotros mismos o de quienes nos rodean, nunca podremos escapar de este ciclo destructivo. Pero en medio de la oscuridad, Peterson dejó una luz de esperanza. La solución, si es que realmente queremos encontrarla, comienza con la autoconciencia. Comienza con la disposición de enfrentarnos a nuestras propias sombras, de dejar de lado el ego y buscar el verdadero sentido de nuestra existencia. Un suspiro profundo, como si la respuesta estuviera a la vista, pero aún inalcanzable. La pantalla comenzó a mostrar imágenes rápidas de personas que tomaban el control de sus vidas, desde jóvenes que optaban por el sacrificio hasta adultos que abandonaban sus comportamientos tóxicos para abrazar una nueva forma de ser. El mensaje estaba claro. El mundo estaba lleno de narcisistas, sí, pero también estaba lleno de personas que querían cambiar, que estaban dispuestas a hacerlo. El final del video era solo un punto de partida, y así termina este video. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué está dispuesto a hacer tú para no caer en las trampas del narcisismo? Si te ha impactado este contenido, si te has cuestionado tus propias creencias o te ha dejado pensando en la influencia que las figuras narcisistas tienen en la sociedad, no te puedes perder el próximo video. Suscríbete, comenta qué piensas sobre todo esto y comparte este video con tus amigos para que también reflexionen sobre cómo la sociedad ha permitido el auge del narcisismo y qué podemos hacer al respecto. Este tema apenas está comenzando. Si quieres ver cómo podemos luchar contra estas tendencias destructivas y mejorar nuestras vidas y el mundo en el que vivimos, no olvides darle like y activar la campanita para recibir la notificación del siguiente video, porque lo que viene es aún más profundo y revelador. Nos vemos pronto en la siguiente entrega de esta serie transformadora.